Saludamos y bendecimos en esta mañana a toda la red social en la cual vamos a estar predicando la palabra del Señor. Bendigo en este tiempo a los que van a estar allí conectados o lo van a ver diferido, que puedan recibir la palabra, que puedan compartirlo, porque es importante que mucha gente reciba la palabra de Dios en este tiempo, principalmente la iglesia, el Señor Jesucristo. La iglesia tiene que estar atenta a la palabra, atento al mover del Espíritu Santo de Dios en este tiempo, en el cual quieren llevar a la iglesia a un nivel de gloria, ¿no?, mayor que la primera. Entonces es importante que podamos entender que estamos en este lugar como una casa, no somos miembros aislados del cuerpo, al contrario, somos parte del cuerpo de la iglesia, y cada uno de nosotros somos miembro en particular de ese cuerpo, Entonces tenemos que entender la importancia que tiene, ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de una casa, ser parte de un lugar físico, ¿no? ¿Por qué físico? Porque es el lugar donde Dios nos convoca, donde el Señor comienza a que nosotros crezcamos, ¿no?, en el conocimiento de Dios, y crezcamos en la palabra, crezcamos en la fe. Pues estamos viendo, ya este es el tercer mensaje, ¿no?, la importancia que tiene entender el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe es en qué estamos basados o en qué estamos parados como casa, como hijos de Dios. Decía que Dios, lo que le interesa de nuestra vida, lo que le agrada a Dios es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. Y Él es galardonador de los que le buscan. Y si creemos en aquel que buscamos, entonces Dios nos va a galardonar, a premiar con referente a la fe. Y la fe no es, decía en estos últimos cultos pasados, que la fe no es algo, es alguien que habita en nosotros, y ese alguien es Cristo. Porque Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Por eso Hebreo dice, capítulo 12, verso 2, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces tenemos que comenzar a entender como iglesia, como hijo de Dios, como casa de Dios que somos, la importancia que tiene Cristo en nuestra vida. Porque si no está Cristo en nuestra vida, es vana nuestra fe. Si no está Cristo en nuestra vida, no podemos crecer ni desarrollar la fe. En un pasaje en Juan capítulo 6, el Señor decía o dijo allí a los que estaban allí congregados por causa de que Él había multiplicado los panes y los peces, y la gente se había agolpado, ¿no?, se había unido o juntado porque comieron y porque bebieron, ¿no?, o porque comieron abundantemente. Entonces Jesús comienza a decirle, ¿no?, que es importante que estén aquí por la comida que no perece, ¿no?, que el pan de vida, que era Él. Entonces dice Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que lo que le agrada a Dios es que creamos en el que Él ha enviado. ¿Y a quién envió el Padre? A Jesús. Él envió a Jesús para que nosotros podamos, ¿qué?, tener vida eterna, para que no perdamos. Pues se dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos que comenzar a entender que como hijo de Dios, como creyente, o como propenso a ser cristianos o creyentes, tenemos que crecer y desarrollar esa fe. No podemos estar toda la vida teniendo una fe primaria, ¿no?, que vamos a estar hablando un poco sobre esto, porque mucha gente cree que, bueno, ya fui a una campaña, fui un día a la iglesia, me invitaron un día a una reunión y bueno, ahí confesé, acepté a Cristo y se fue a su casa de vuelta, se fue a sus quehaceres de nuevo y cree que con eso ya está todo listo, ¿no? Pero fíjese que nosotros cuando aceptamos a Cristo, no es que inmediatamente el Señor nos lleva en una nube y nos lleva al cielo, nos deja en la tierra, ¿no? Nos deja en este lugar. ¿Por qué? Porque hay un propósito para cumplir. No somos salvos solamente para escapar del infierno o irnos al cielo, Somos salvos para cumplir el propósito para el cual Dios nos hizo nacer.
¿sí? Cada uno de nosotros somos un propósito de Dios aquí en la tierra. No estamos por casualidad, no estamos porque nuestros padres nos quisieron tener, ¿no? Sino porque Dios quiso que estemos en tiempo y espacio, en un tiempo de la historia de la humanidad presentes, ¿no? Y esto es algo tremendo porque dice la Escritura que es todo predestinado por Dios, ¿sí? Hemos sido predestinados por Dios antes de la fundación del mundo y es en Cristo, dice la palabra. O sea que yo meditaba en esto, ¿no? En estos días, porque nosotros creemos que somos de Cristo ahora, ¿no? Pero ya salimos de Cristo. Pero ¿qué pasó? Cuando venimos a la tierra, ¿no? Nos contaminamos con la influencia del pecado, de la caída de la humanidad, ¿no? Y fuimos contaminados y fuimos adormecidos en el espíritu por causa del pecado. Entonces no teníamos conocimiento de Dios, nuestra memoria espiritual se apagó, nuestra memoria espiritual se murió, ¿sí? Lo que comenzamos a vivir en la tierra con el conocimiento que nos han invertido aquellos que hemos pasado tiempo, por ejemplo, nuestros padres, en la escuela, en la sociedad, en el trabajo, en el estudio, donde nosotros, en el círculo íntimo, en el círculo donde nosotros nos movimos, hemos sido inculcados con pensamientos, con ideologías, con sentimientos, con palabras humanas, de humanidad, con un montón de cosas que polulan en el mundo, ¿no? Y todos hemos sido, lamentablemente, quiero no reconocerlo, contaminados, ¿sí? Contaminados. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, ¿sí? Comienza un proceso, el Espíritu Santo en nuestra vida, a transformar, ¿qué? Nuestros pensamientos. Porque dice la Escritura que el mayor problema que tenemos es con el corazón, y el corazón en la Biblia es la mente, ¿sí? Donde están los pensamientos, los sentimientos y la voluntad, y también está asociado al alma, ¿sí? El alma corresponde a los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Por eso es el alma que tiene que ser redimida, ¿sí? El alma tiene que ser redimida por la sangre de Jesucristo, en el cual nos limpió de todo pecado, y ahora tenemos que comenzar a crecer, ¿no? A desarrollarnos. Porque una vez que aceptamos a Cristo, el espíritu humano, el espíritu del hombre, revive, resucita, ¿sí? Y se empieza a relacionar con Dios. Comienza a orar, comienza a alabarle, a adorarle a Dios, ¿sí? Porque es el culto racional, porque es la fe que tenemos incorporado como premio de Dios, como un don de Dios, ¿sí? Que tenemos en nuestra vida. Todos nacemos con esa porción de fe, ¿sí? Pero el tema es dónde inculcamos esa fe, dónde depositamos esa confianza o esa fe, ¿sí? Lo decía en la primera palabra sobre esto, de que Dios le puso a cada hombre una medida de fe, ¿sí? Por eso el hombre busca adorar, por eso el hombre busca una imagen, alguien o algo en que depositar su confianza, su fe, ¿sí? No sabiéndolo, que tiene una fe dada por Dios, la vuelca en cosas incorrectas, ¿sí? Todos nosotros hemos depositado esa fe en un momento del pasado, en una religión, en un movimiento, en alguien o en algo, y creíamos que eso era todo en nuestra vida. Incluso muchos creen solamente, bueno, en mi familia, ¿no? De que yendo a mi familia estoy resguardado. No, la Biblia dice que todo aquel que tiene a Cristo tiene la vida eterna, ¿sí? Entonces, cuando yo acepto a Cristo, mi espíritu renace, resucita y comienza a tener relación con Dios, pero nuestra alma tiene que empezar a ser reeducada, ¿sí? Reeducada. ¿Y cómo se comienza a reeducar una vida que estuvo lejos de Dios? A comenzar a ordenarse. Bueno, Dios, en esa fe de galardonar nuestra fe, de premiar nuestra fe en Él, ¿sí? Él nos da un lugar, ¿sí? Por ejemplo, la iglesia, ¿sí? La casa de Dios, la iglesia, es el lugar donde nuestra fe comienza a ser desarrollada, el lugar donde nuestra fe comienza a ser depositado en lo correcto, que es Cristo, ¿sí? O sea, Cristo tiene que ser el fundamento de nuestra fe, ¿sí? Cristo tiene que ser el puntapié inicial y el culminar de nuestra vida, ¿sí? Porque es el autor y consumador de nuestra fe.
Entonces comenzamos a caminar, ¿sí? En la vida de Dios, comenzamos a caminar en el camino del Señor, ¿sí? Pero nuestra fe muchas veces queda en una mínima partícula, ¿no? Que Jesús dijo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, y de una especie cómodo, ¿sí? Que se desarraigue y se plante en el mar, y este le haría caso, ¿no? Miren lo que tiene el poder de la fe, ¿no? Que tan solo una pequeña porción de la fe que tenemos, podemos decirle a tal problema, a tal situación que se corre en nuestra vida y tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está fundamentada en los hombres, no está fundamentada en la ideología, nuestra fe está fundamentada en Jesucristo. ¿Sí? Si tenemos a Cristo, que es la palabra, cuando lo decimos, tiene que obedecer la orden, ¿no? ¿Cómo era el hombre al principio, antes de la caída? Adán, por ejemplo, todo lo que hacía, lo hacía por medio de la palabra. ¿Sí? Porque Adán tenía 100% de fe en su vida, antes de la caída. Era un hombre que estaba enteramente comprometido y consagrado a Dios. Pero ¿qué le pasó, no? Se dejó engañar, se dejó caer, ¿no? No es que él lo hicieron tropezar, él mismo tomó malas decisiones junto con la esposa, ¿no? Pero tenemos que entender que cuando nosotros venimos a Cristo, somos nuevas criaturas, las cosas nuevas pasan aquí, todas comienzan a ser nuevas, ¿sí? Entonces comenzamos a caminar en el Señor y comenzamos a crecer en la fe o a desarrollar la fe, pero en medio de todo eso, ¿en dónde lo hacemos, no? ¿En dónde nos sentamos realmente a que nuestra fe sea edificada o que nuestra fe crezca o se desarrolle, ¿sí? Y podamos alcanzar los niveles en Dios, ¿sí? Pues hay mucha gente dentro de la iglesia, ¿sí? Mucha gente dentro de las congregaciones queda en un nivel estándar, ¿no? Vamos a decirle. La gran mayoría del pueblo de Dios, no digo todos, pero una porción o una parte de la iglesia, se conforman con lo mínimo. Se conforma solamente con congregar un domingo, se conforma solamente con, bueno, asistir un día a un evento, ¿sí? Se conforma con que, bueno, me quedo en mi casa y escucho al famoso profeta del tiempo, o aquellos sobrenaturales, ¿no? que están en las redes sociales. Y con eso se alimenta la gente con eso y cree que eso ya está. Y se queda en su casa, se queda sin activarse en Dios, ¿no? Que para el cual lo han sido llamados. Entonces hay una fe primaria que es para salvación, ¿sí? Hay una fe primaria que es para salvación en nuestra vida, salvación para nuestra casa, para nuestra familia. Pero hay una fe que es para el llamado de Dios, ¿sí? Dice Jesús que muchos son llamados, pero pocos los escogidos, ¿sí? Entonces Dios en este tiempo está llamando, ¿sí? Está llamando para que podamos entender que en el segundo nivel, que es el llamado de Dios, es donde está el desarrollo de nuestra fe. Es donde comenzamos a ser edificados en Cristo, ¿no? Es donde comenzamos a tener esos principios de Dios que nos llevan a establecernos en Dios, para luego ser enviados a cumplir el propósito de Dios, ¿sí? Que es el tercer nivel. El tercer nivel es del envío. El tercer nivel es el que ya estoy preparado para ir y cumplir el propósito para el cual he nacido en Dios, ¿sí? El propósito que hemos nacido en Dios está escondido dentro de la casa. ¿Sabía eso? Dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia, ahí donde yo voy a ser formado en mi ministerio, para que luego salga a cumplirlo, ¿no? Por ejemplo, en la antigüedad, antes de Cristo, ¿no? Existían las escuelas de los profetas, ¿sí? Y allí, en la escuela de los profetas, la gente o el que era profeta comenzaba a recibir enseñanza, comenzaba a recibir lo de Dios, los principios de Dios, y eso es lo que comenzaba después a desarrollar en su vida. Entonces no es que la persona que tiene un ministerio, que porta un ministerio, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, que ya inmediatamente tiene que salir a cumplirlo, ¿no? Hay un proceso, ¿no? En el cual en la casa de Dios voy a ser desarrollado, voy a ser alimentado por la palabra, voy a ser nutrido con la palabra y voy a tener herramientas para el cual luego, después yo,
cumplir mi ministerio. ¿Sí? En la casa de Dios es el lugar donde el Señor allí nos provee de padres de fe, padres del alma, porque es el lugar donde tenemos que ser instruidos. ¿Sí? Porque voy a repetir, nuestra alma, nuestra mente, tiene que ser reeducada. ¿Y quién es el que educa en una casa a los hijos? Los padres. ¿Sí? Los padres son los que educan o reeducan a sus hijos. Cuando un padre ve, por ejemplo, que un hijo se está descarriando o se está apartando de la verdad, lo que hacemos es sentarlo y allí ponerle los puntos, como quien dice, ¿no? ¿Para qué? Para que ese hijo no se desvíe del camino. Nosotros cuando le hablamos a nuestros hijos, ¿sí? y le hablamos la palabra, lo hacemos para que ellos no se olviden de Dios cuando sean grandes. Dice la Escritura, ¿no? Y tú y el niño cuando sea pequeño y cuando sea grande no se apartará de él. Entonces en la casa de Dios, ¿sí? En la casa de Dios, cuando nos reunimos, es el lugar donde ese padre de fe, ese pastor o ese apóstol de la casa, comienza a impartirnos una palabra de dirección, una palabra de edificación, una palabra de reeducación. ¿Sí? ¿Por qué? Voy a repetir, porque el alma, la mente, tienen que ser reeducada. La nueva criatura que ha nacido en Cristo, que ha aceptado a Cristo, necesita ser formada. Necesita ser formada. Ese hombre, esa mujer, tiene que ser formado para que sea un ministro de Dios, del competente del nuevo pacto, que pueda entrar en pacto, que pueda entender muchas cosas, ¿no? Que antes tal vez no entendía. La religión lo que hace es apagar el propósito de Dios en mucha gente. La religión lo que hace es llenarte de doctrina, de mandamientos, de cosas que ni siquiera algunos ni lo hacen. Porque si hubiésemos cumplido con toda la ley, Cristo no hubiese venido. ¿Sí? Yo decía, ¿no? Que ninguno de nosotros podemos cumplir con toda la ley, porque el que dijo Jesús, el que infringe un solo punto de la ley, se hace culpable de toda la ley. Entonces hemos fracasado, como muchas veces, como pueblo de Dios, al creer que porque me porte bien, ¿sí? O porque intente portarme bien, ya alcancé todo el propósito de Dios para mi vida. No, cada día, ¿no? Cada día tenemos que crecer en la gracia. Diga conmigo, tengo que crecer en la gracia. Amén, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Tengo que crecer en la gracia. ¿Por qué? Porque es en la gracia, es el favor inmerecido de Dios que está en nosotros. Porque aún estamos en la tierra y seguimos pecando, ¿sí o no? No tenemos ganas en los hombros y volamos, ¿no? Y ya está. Ojalá, ¿no? Podríamos decir, bueno, no, ya no peco más. Pero dice la Biblia que lo hacemos Dios mentirosos y decimos que pecado no tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vivir una vida de pecado? No. Tenemos que vivir en la gracia, en libertad. Recién cantábamos, ¿no? Hay libertad en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos hizo libres. Nos perdonó todos los pecados. Ahora en la gracia tengo que ser perfeccionado, en la gracia tengo que crecer. Y eso es crecer en la fe. ¿Sí? Crecer en la gracia es crecer en la fe. Vamos a leer en esta mañana, como base, ¿no? Que estoy compartiendo sobre este tema, el libro de Génesis, capítulo 35. ¿Sí? Génesis, capítulo 35. Leemos del versículo 9 al 13, donde Dios se le aparece a Jacob, ¿sí? Donde Dios se le aparece a Jacob y le comienza a decir un montón de cosas, ¿no? Que tal vez en ese momento Jacob no lo entendió muy bien, ¿sí? Pero él recibió una palabra de Dios, ¿sí? Y comenzó a desarrollarse en su vida otro nivel, ¿no? Otro nivel espiritual, otro nivel de fe, otro nivel de compromiso con Dios, ¿sí? Vamos a leer Génesis capítulo 35, del verso 9 al verso 13. Dice allí la escritura, la poderosa palabra del Señor. Dice que apareció otra vez Dios a Jacob. Diga conmigo, apareció otra vez Dios a Jacob. Apareció otra vez Dios a Jacob. Cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel.
También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar de donde había hablado con él. Amén. Amén. Si usted lee todo ese capítulo de Génesis 35, va a ver que Dios se le aparece en Betel. Betel es casa de luz, ¿sí? Betel es casa de Dios. Por ejemplo, este lugar es una casa de luz, es la casa de Dios, donde Dios se le apareció a Jacob y comenzó a hablarle y comenzó a mostrarle, ¿no?, el propósito para el cual él había sido llamado. ¿Sí? Entonces le aparece y le comienza a decir que ya no será más tu nombre Jacob. La palabra Jacob significa engañador, embustero. Jacob significaba traicionero, significaba engañador, manipulador, ¿sí? Entonces, ¿qué le hizo Dios? Primero le cambia el nombre, le cambia el sentido para el cual él no era el propósito para él. No era que él siga siendo un engañador, un embustero, un mentiroso. No, el propósito es que era Israel. Israel significa príncipe con Dios, ¿sí? Significaba que ahora iba a caminar como un príncipe de Dios, ¿sí? ¿Y qué es un príncipe de Dios? Él camina en el principio de Dios, en los principios de Dios, ¿sí? Y para cambiar los principios de Dios tenemos que entender que necesitamos su presencia, necesitamos de Él en nuestra vida. Por eso le aparece Dios a Jacob, ¿no? Y le dice, yo soy el Dios todopoderoso, crece y multiplícate, ¿no? Esa es la palabra que tenemos que entender, que cada uno de nosotros que vamos a la casa de Dios, ¿sí?, a la iglesia, al lugar de luz, al lugar donde está Dios, al lugar donde la presencia se manifiesta, ¿sí? Cuando dos o tres congregados están en su nombre, Él está en medio. Entonces Él comienza a hablar, por ejemplo, en esta hora con la palabra, y comienza a mostrarnos, ¿no?, que tenemos que crecer en la fe. Crece y multiplica, le estaba diciendo Dios a Jacob. Bueno, ahora ya no eres más Jacob, ahora sos Israel. Por ejemplo, nosotros, antes de conocer a Cristo, ¿no éramos hijos de Dios? ¿Sí? Porque muchos dicen, todos somos hijos de Dios. No. La Biblia es clara, ¿quién es hijo de Dios? ¿Algunos saben? Hijo de Dios es todo aquel que ha recibido a Cristo, ¿sí? Todo el que ha creído en Cristo, que ha recibido a Cristo. Dice la palabra que Dios le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿Sí? Juan capítulo 1, en San Juan capítulo 1 está esta palabra, ¿no? Entonces, cuando usted entiende de que antes usted no era hijo y que ahora es hijo, ¿sí?, en Cristo somos hijos, amén, entonces comienza Dios a tratarnos de otra manera que antes no nos trataba. ¿Sabe que Dios tiene un trato con el mundo? ¿Sí? Y un trato con sus hijos, un trato con su pueblo. Amén. Usted va a ver en toda la escritura de que Dios tenía un trato con su pueblo y un trato con los enemigos del pueblo. ¿Sí? Eso no quiere decir de que el pueblo de Dios tenía que hacer cualquier cosa, no. Tenía que hacer la directiva de Dios. Por eso Dios le cambia el nombre a Jacob. Él dice, ya no eres más Jacob, ahora sos Israel. Le marcó el nombre profético de la nación, que después iba a conformarse muchos siglos después, ¿no?, como una nación. Entonces, podemos entender que la visión de Dios no es el ahora, no es, ahora, ¿no?, que Dios ya tiene un propósito determinado, un plan determinado. Para con Jacob en ese momento, pero para con nosotros hoy en día, ¿no? O sea, cuando Dios nos ve a nosotros, no nos ve solamente a nosotros, ve a los que están siguiéndonos a nosotros. Por eso le dice Dios a Jacob, crece y multiplícate, porque una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Está hablando de los hijos. Está hablando de aquellos que iban a ser descendientes de Israel, descendientes del pueblo de Dios. Hoy el pueblo de Dios es la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Israel no reconoció a Cristo. ¿Sí? Al no reconocer a Cristo, después van a tener un trato, ¿no?, Dios con Israel, cuando la iglesia ya no esté, ¿sí? Porque van a creer la mentira del anticristo
y después se van a dar cuenta, ¿no? Más adelante, de que están adorando al diablo en vez del Señor. Entonces, el pueblo de Dios hoy en día, ¿sí? Es la iglesia. La iglesia está conformada de judíos y gentiles, ¿sí? Que se convirtieron a Cristo. Amén. Que cambiaron su identidad. Antes estaban fuera de Cristo, ahora están en Cristo. Amén. Entonces eso es lo que ha pasado con Jacob. Le cambió la identidad, le cambió el nombre y le puso el nombre profético que él portaba, que no lo sabía. En nuestra vida hay un nombre profético que está en nosotros, que ha sido dado por Dios, ¿sí? Que no ha sido entregado por Dios, que no nos dimos cuenta que estaba, pero cuando comenzamos a caminar en Cristo, comenzamos a que Cristo se nos reveló o se nos revela en la manifestación en un culto, comenzamos a despertarnos en ese nivel profético. Muchas veces creemos que el profeta es aquel que dice cosas o que habla cosas. No, el verdadero profeta es aquel que se levanta entendiendo, ¿sí? Un llamado, entendiendo para qué lo ha llamado. ¿Sí? Dios le dice a Jacob, crece y multiplícate, porque serás padre de naciones. Serás padre de padres. ¿Sí? Yo decía la semana pasada que esta casa, esta congregación, aleluya, está creciendo y multiplicándose en el Espíritu. Amén, Que pronto se va a materializar. ¿Sí? Que comenzamos a entender, ¿no? Que sin paternidad la gente vive huérfana. Sin paternidad no puede nunca crecer y desarrollarse en el nivel de la fe. Por eso estamos hablando, ¿no? Sobre el fundamento de nuestra fe, donde estamos parados y hacia dónde vamos como casa, como ministerio y como hijos de Dios. No estamos haciendo cosas de decir, bueno, yo corro a la aventura como dijo el apóstol Pablo. No, yo tengo una meta, tengo un plan, tengo un propósito, tengo una visión, tengo una misión, ¿sí? No golpeo el aire, no corro a la aventura, sino que pongo mi mirada en la meta, prosigo el blanco, ¿no? Al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, como casa, como ministerio, como iglesia, como hijo de Dios, tenemos que entender, ¿no? Hacia dónde vamos y cómo vamos, ¿no? Porque una cosa es saber para qué Dios nos quiere utilizar y el tema es cómo nos va a utilizar. Entonces decía que la única forma de agradar a Dios y que premie al que cree en Él es por medio de la fe, ¿sí? No cualquier fe, sino la que la prueba, y aquí la prueba es creer en el que la ha enviado, que a Jesucristo, y se refiere, ¿sí? Porque no solamente es creer en Cristo, es ser fiel a Cristo, ¿sí? La fe tiene que ser depositada en Jesucristo para salvación, pero también para crecer en fidelidad para con Él. Por eso la gente se frustra en el Evangelio, porque cree que, bueno, ya creía en Cristo y ya está todo. No, ahora tenés que empezar a serle fiel a Cristo. Entonces hay otro nivel. Una cosa es creer en Cristo y otra cosa es serle fiel a Cristo. Por eso dijo Jesús, ¿no? Todo aquel que quiera seguirme va a tener que dejar un montón de cosas. Tomar su cruz y sígame. ¿Sí? O aquel que pone la mano en el arado y mira para atrás no puede ser parte del reino. ¿Sí? El que ama más casa, padre, madre, hermano, hijo, más que mí, o tierra, más que mí, no es digno de mí. Entonces, ¿qué hizo Jesús con esa gente? Le levantó un nivel, ¿no? Que ante nuestra mirada, nuestros ojos nunca lo podían alcanzar. ¿Por qué? Porque no estaban expectantes solamente la manifestación de los milagros de Dios. Estaba esperando de que, porque Dios los alimentó a los 5.000, sanó a los paralíticos, libertó a los endemoniados, que eso era todo. Pero Jesús le dijo, no, tienen que ser discípulos, tienen que seguirme, no por los milagros, sino por quién soy yo. ¿Sí? ¿Y quién era Cristo? El Hijo de Dios, el unigénito de Dios, aquel que Dios había enviado. Entonces por eso, la salvación no es solamente, bueno, ya acepté a Cristo, ya fui un día a una campaña, fui a la iglesia, ya con esto soy salvo. Sí, pues te morir y tener a Cristo te va al cielo. Pero si te deja la tierra, tienes que manifestar fidelidad a Dios. Tienes que serle fiel a Cristo. Si decir que Cristo es tu Señor. ¿Amén? Entonces en Él tenemos salvación y vida eterna, porque es el Padre que señaló a quien envió. ¿Sí? Entonces esta fe debe crecer y multiplicarse en nosotros, ¿sí?
esa fidelidad para con el Señor tiene que multiplicarse en nosotros. Tenemos que serle fiel a Dios. Amén. No podemos conformarnos con tan solo ser salvos. Debemos invertir esa fe que decimos tener en el propio autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. No podemos conformarnos si yo tengo fe, como dice una canción, ¿no? Un famoso, yo tengo fe que todo va a cambiar. Cantar, ¿no? En un tiempo. Pero no es así. La palabra enseña que la fe es depositada en aquel en que ha enviado, en Cristo, para que podamos crecer, desarrollar y multiplicarse en nosotros. ¿Sí? Tenemos que invertir esa fe en el propio Señor Jesucristo. ¿Sí? No podemos seguir manteniéndonos, ¿no?, en un nivel de fe primario, o decir solamente, bueno, ya soy salvo y ya con eso es suficiente, ¿no? Tengo que invertirme en Jesucristo. Diga conmigo, tengo que invertirme en Jesucristo. Y invertirme en Jesucristo es ser parte de ¿quién? Del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Sí? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso muchos dicen, bueno, no hace falta ir a la iglesia. Yo lo veo muchas veces en las redes sociales, ¿no? Gente que sale a decir, no hace falta que congregue. Yo con tan solo ir un día, o tal vez recibiendo en mi casa una palabra de algún siervo de Dios, ya con eso ya me alimenté. No alcanza, ya conmigo no alcanza eso. Tengo que invertirme en su cuerpo. Porque ¿qué vine a buscar el Señor? ¿Qué vine a buscar el Señor? ¿Algunos saben? ¿A la iglesia? A la iglesia. ¿Pero qué vine a buscar? Su cuerpo. Sí, dice la palabra que Jesús dijo, ¿no? Yo mire, pero vendré otra vez, ¿sí? Y la iglesia, que la cabeza del cuerpo es Cristo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Hoy nosotros conformamos ese cuerpo de Cristo a nivel mundial, ¿no? Con otros hermanos en la fe, ¿sí? Que conformamos el cuerpo de Cristo. Somos los que vamos a ser llevados, ¿no? Cuando el Señor venga a buscar a su cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que viene a buscar Cristo? Un cuerpo. ¿Sí? No viene a buscar miembros aislados, no viene a buscar personas super cristianas que se creen que porque ya tienen a Cristo ya no necesitan más nada. Y es verdad, tienen a Cristo, tenemos todo. Pero voy a repetir, tengo que desarrollarme en la fe. No puedo quedarme en un nivel solamente de decir, bueno, me conformo con esto. Porque en Cristo no nos puedo conformar nunca. Siempre en Cristo hay mucho más. Siempre en Cristo hay ilimitadamente cosas que Dios quiere darnos, entregarnos. Nosotros tenemos que crecer en la fe. Entonces, invertirme en Jesucristo es invertirme en su cuerpo, que es la iglesia. No podemos crecer en la fe si no estoy en el cuerpo. Cuando Jacob estuvo presente en la casa de Dios, allí en Betel, ¿sí?, Dios le comienza a mostrar el propósito. Se da cuenta que Dios no le muestra el propósito a nadie si no es parte del cuerpo, si no es parte de una casa. Ahí dice que cuando Jacob fue a la casa de luz, a Betel, ahí Dios se le reveló, ahí Dios le mostró su propósito. Entonces mucha gente, Dios no puede revelar el propósito porque no congrega, porque no es parte de una casa, porque no se pone bajo un padre de fe. ¿Sí? Entonces no podemos crecer en la fe si no estoy en el cuerpo. ¿Sí? Todo miembro y órgano del cuerpo fuera del mismo está muerto. Lamentablemente. Si usted como cuerpo, usted se quita un brazo y lo deja aparte, ¿qué va a pasar con ese brazo? Se muere. No tiene vida. Se comienza a pudrir, ¿no? Se comienza a corromper y comienza a echar olor. Así es toda persona que está fuera del cuerpo. Así es toda persona que se quita del cuerpo, que se amputa del cuerpo, creyendo que, bueno, me ofendió en la iglesia, me ofendieron, me voy, ¿no? Hoy es muy común eso, ver gente emigrando de la iglesia en iglesia y no se queda en un lugar. Tal vez que hay lugares que no hay que quedarse, ¿no? No todos los lugares, decía yo la semana pasada, no todo lugar es de Dios. No todo lugar es de Jesucristo. Por más que haya el cartel, aquí está Cristo. Porque dice Jesucristo dijo, ¿no?, que se levantarán muchos falsos cristos. Y algunos engañarán, ¿no? Y lamentablemente mucha gente está en lugares incorrectos. ¿Sí? Lugares incorrectos.
Entonces, ¿cómo puedo ser yo para saber que estoy en un lugar correcto? Donde está la presencia de Dios, donde se predica la palabra, donde nos muestran el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Y que no nos limiten en el propósito, sino que nos impulse a llegar a cumplirlo. Si llega a un lugar donde usted lo tiene estancado por siglos, perdón, por décadas, en un lugar, ¿no? Ese lugar, amados, lo están frustrando, lo están cortando en su ministerio, en su sueño para Dios. ¿Sí? En otro momento compartíamos, ¿no? En la radio, de que un padre puede ser un techo inamovible, ¿sí? Donde llegan a un punto de crecimiento de la congregación y de ahí ya no puede trascender más porque el pastor o el apóstol de ese lugar, no quiere que nadie lo sobrepase, ¿no? Es triste que muchos siervos de Dios piensen eso, ¿no? Entonces le coartan el propósito, los mantienen en un lugar, ¿sí? Eso es engordar ovejas, ¿no? Como dice la escritura, engordarlo, pero ¿y qué va a producir de él? Quitarle la lana, ¿no? Quitarle lo que más yo tenga, pero mantenerlo en mi corral, en mi lugar, y que no trascienda. Pero en cambio, un padre verdadero, un padre correspondiente que lleva a sus hijos a trascender, es un padre que tiene un techo inamovible, un techo que se abre, ¿no? Donde todas las que están en la casa pueden crecer y puedan alcanzar niveles de estatura en el Señor, ¿sí? Porque sabe que los padres son los que van a enviar a los hijos. Los padres que entregan a los hijos en el altar para que se casen, los padres aquel que envía, ¿no? Un padre de fe aquel que envía a los nuevos pastores a abrir obras. Entonces en una casa de Dios, en la iglesia, es el lugar donde allí encuentro realmente un desarrollo, un crecimiento en la fe. Amén. Entonces no existe que digamos que la fe que decimos tener, en que amamos a Dios y que despreciemos a la iglesia y los que la componen. O digamos que no necesita congregar porque Dios está en todos lados, ¿sí? Hoy muchos dicen, no, yo no tengo que creer en los pastores, no tengo que creer en los apóstoles, porque ya apóstoles no hay más, según dicen algunos, ¿no? Porque desconocen la escritura, desconocen la palabra, entonces se dejan guiar por otros pensamientos, otras cosas que dicen algunos, ¿no? Entonces comienza a decir, bueno, no hace falta congregar, no hace falta que esté bajo cobertura, no hace falta que esté siendo patronizado como hoy está haciendo la iglesia, ¿no? Entonces comienza a retroceder en la fe, se queda estancado en una fe que no crece, está estancada y lo que se estanca se echa a perder, ¿sí o no? El agua estancada echa a perder, se echa a perder, echa mal olor, ¿amén? Entonces mucha gente está mal en la iglesia, lamentablemente, lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque no encuentra el lugar o el propósito para su vida, porque no se lo revela o porque no crece en la fe. Entonces toda palabra que sale por ahí del pastor, ¿no? o del apóstol, o que esté predicando, parece que son palabras directas para él, ¿no? O que son palabras que hoy como sabe ¿no? Todo lo que está diciendo de mí, ¿no? Y por eso muchos piensan que es el pastor o aquel que está profetizando, es Dios mismo que le está hablando, es Dios mismo que le está mostrando por medio de la palabra, ¿no? Cómo crecer y desarrollarse en la fe. Y Dios está en todos lados porque decíamos que Dios es un omnipresente. Él está presente en todo lugar, en todo momento, pero no se manifiesta en todos lados, ¿sí? Se manifiesta en su casa, en su pueblo, en los hijos de corazón contrito y humillado, decíamos la semana pasada, ¿sí? Entonces tenemos que entender que Dios se manifiesta en aquellos obedientes en la fe, ¿sí? Dios está en todos lados, es omnipresente, pero no se manifiesta en todos lados. Esa manifestará al hombre de fe, ¿sí? Pues se le manifestó a Jacob, ¿sí? Se manifiesta a Jacob porque fue un hombre que fue obediente a la fe. Él se levantó, dice ahí, versículo 35.1, que se levantó y subió a Betel. ¿Sí? 35.1 de Génesis dice que Jacob, Dios le dijo que suba a Betel y fue obediente a la fe. Dios se manifiesta al hombre y a la mujer obediente en la fe, que le hace caso a Dios, ¿sí? Entonces comienza a manifestarse Dios en Jacob y comienza a manifestarse Dios en cada uno de nosotros si somos obedientes a la fe que decimos tener en Él.
al que le busca un corazón contrito y humillado, al que tenga a Cristo como su Salvador y le es fiel, y al que es parte de su pueblo, la iglesia. Entonces hay niveles para que Dios se manifieste en nuestra vida, ¿sí? Para que camine una fe verdadera puesta en el verdadero, ¿sí? Puesta en Jesucristo, puesta en aquel que nos dio la vida, que nos salvó, que nos rescató, que nos redimió, que nos justificó, que nos habilitó, ¿no? El tiempo kairos de Dios para nuestra vida fue Cristo, ¿sí? Pero Dios enmarca, ¿no?, que Dios provee para que el hombre de fe crezca un lugar físico. Un lugar físico, ese lugar físico, ¿sí?, es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, es la casa de Dios. Recién cantamos, ¿no?, que en la casa de Dios hay libertad, que en la casa de Dios es el lugar donde es mejor estar un día que muy fuera de ello, que es mejor estar en un rincón de la casa que en un palacio de un rey, ¿sí o no? Es mejor estar en la casa de Dios porque ahí recibo todo lo de Dios para mi vida, donde soy edificado, donde soy alimentado. A ver, y el lugar de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿sí? Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 15. Sí, el apóstol Pablo le hace una recomendación a Timoteo, ¿sí? Primera Timoteo, ¿cuánto? Primera Timoteo, capítulo 3, verso 15. ¿Sí? El apóstol Pablo le dice a su hijo de fe, al apóstol Timoteo, porque estaba a cargo de una congregación, Timoteo, ¿sí? Dice allí la palabra de Dios. El 14, vamos a leerlo para que usted entienda el contexto. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Dónde dice? En la casa de Dios. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, su columna y baluarte de qué? De la verdad. ¿Se da cuenta? Mucha gente no lee la palabra o lee lo que tal vez le pueda acomodarse a su situación. Pero acá el apóstol Pablo le hace una recomendación a Timoteo, que si él tarda en llegar, que si él tarda en ir, ¿sí?, que sepa cómo conducirse en la casa de Dios, ¿sí? Y ese es el tema, cómo conducirnos en la casa de Dios, ¿sí?, que es la iglesia del Dios viviente. Este lugar, si bien es una casa que está creciendo, que se va a desarrollar, que va a alcanzar los niveles, ¿no?, es una casa donde Dios está, es una casa donde Dios está viviente, aleluya, ¿sí? Gloria a Dios, santo. Entonces somos columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué la iglesia es columna y baluarte de la verdad? Porque tiene al verdadero, o tiene que tener al verdadero, que es Cristo, ¿sí? Y tiene que ser fundamentada la fe en la palabra de Dios, en la Escritura, porque la Biblia, ¿sí?, la suma de su palabra es verdad, ¿sí? Entonces la iglesia no está fundamentada en doctrinas de hombre, no está fundamentada en la palabra de Dios, está fundamentada en Cristo, ¿sí? Entonces la iglesia se vuelve una columna, ¿sí?, algo que sostiene, algo que está de pie, constantemente sosteniendo la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Amén. La iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, camina en la palabra y crece en la palabra. Amén. Gloria a Amén. Dios, santo. Aleluya. Entonces, en la casa en la cual debo invertirme para crecer en la fe es la iglesia. Donde en esta casa hay padres, hay hijos y hermanos de la común fe, ¿no?, provista por Dios. Diga conmigo: Dios me proveyó una casa, un padre, hijos, hermanos de la común fe, ¿sí? Entonces, ¿quién fue lo que nos proveyó todo eso? Dios, ¿sí? Fue Dios el que nos proveyó ese lugar donde comienzo a crecer en la fe, a desarrollarme en la fe. La casa Betel, allí Jacob. ¿Quién preparó ese lugar? ¿Jacob? No, Dios lo preparó. ¿Sí? Porque fue Dios que le dijo: ve a la casa, ve a tal lugar, allí te hablaré. ¿Sí? Y Jacob fue obediente, fue a esa casa, fue a ese lugar, y Dios se le reveló, y Dios le mostró el propósito. Dios comenzó a hacer un trabajo en su vida de transformación,
Ya no serás más embaucador, ahora serás príncipe conmigo, ahora caminarás conmigo, caminarás en el propósito, caminarás en lo profético. ¿Se da cuenta cómo hace Dios todas las cosas? Decíamos que fe es agradar a Dios por medio de la fe. ¿Y qué es galardonador de los que le buscan? ¿Sí? Y escuche esto, uno de los premios por la fe que tenemos en Él, dado por Dios, de la fe genuina al Hijo de Dios, es darle una casa, es darle padres y hermanos en la común fe. Luego de haber aceptado a Cristo, la conexión extendida de gente de fe en el Padre eterno para cumplir propósito divino. ¿Sí? O sea que todo lo que nosotros hoy portamos o tenemos, ¿sí? O hemos invertido en nuestra vida en un lugar, en una casa, es porque Dios la proveyó primero. ¿Sí? Dios proveyó primero a nuestros padres. O algunos nosotros podemos elegir a nuestros padres. ¿No? Imagínense si nosotros pudiéramos elegir a nuestros padres, ¿no? Claro, todos naceríamos de algún multimillonario, ¿no? De algún famoso, de comillas, ¿no? Pero no, nosotros no podemos elegir a nuestros padres, fue Dios que eligió a nuestros padres naturales para que pudimos a este mundo. También nos elige nuestro Padre de fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque es Dios el que nos proveyó y nos dio el galardón, el premio de nuestra fe. Porque creímos en Cristo, porque estamos a Cristo, entonces Dios nos establece un lugar, nos establece en una casa, nos establece en unos padres, nos establece en una familia de la común fe. Y ahí no tengo que crecer y desarrollarme. Allí alcanzo y me comienzo a recibir todo lo que tiene que ver para el crecimiento de mi vida, en la fe, y para poder alcanzar el propósito para con Dios. Entonces la conexión extendida de gente de fe en el Padre eterno para cumplir el propósito divino. ¿Por qué nos conecta Dios con nosotros? ¿O nos conecta? ¿Para cumplir qué? ¿El propósito de Dios, amado? No nos conecta a nosotros, no nos conectó a nuestros padres de fe, porque bueno, el pobrecito andaba en la calle, andaba mal, entonces vamos a darle a esos padres para que los consuelen. No, parte de eso tiene que ver con que ese padre te va a consolar, te va a instruir, te va a enseñar, pero también te va a impulsar a cumplir el propósito eterno de Dios. ¿Sí? Entonces un padre, un verdadero padre de fe, no te va a enseñar a cumplir su propósito personal, sino el propósito de Dios para con tu vida. Amén. Yo, por ejemplo, a mis hijos naturales, ¿sí? Yo los estoy formando, los estoy educando y todo eso, pero no para que ellos hagan lo que yo quiero o lo que yo piense que tienen que hacer, sino que ellos alcancen un nivel de madurez para saber qué carrera seguir o qué trabajo seguir, pero tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con lo que uno le inculca también, ¿o no? Entonces, los hijos de fe es lo mismo. Los hijos de fe están en la casa de Dios, en la casa de los padres de fe, no para cumplir el propósito de ese padre, sino para cumplir el propósito divino de Dios. Por eso le dijo Dios a Jacob: de ti saldrán naciones, naciones saldrán de ti, reyes saldrán de tus lomos. ¿Sí? O sea que nuestros lomos, como padres de fe, tienen que salir hijos de fe y tienen que formarse padres de fe. Amén. Padres de padres. Es nuestra misión, ¿no? Formar padres de padres. No formar solamente hijos, ¿no? Sino hacer de cada hijo un padre. Y de ese padre formarlo en padre de padres. Amén. Ese es el trabajo que tenemos como casa, como ministro del Señor en este lugar. Amén. No nos juntamos en este lugar para solamente, vamos a hacer tal o cual cosa o tal actividad. No, nos juntamos para cumplir el propósito de Dios, para hacer de Dios, para cumplir la voluntad de Dios. Por eso cuando Dios se le aparece a Jacob, comienza a decirle que se multiplícate. No te quedes en el mismo nivel. No te quedes solamente con asistir a la iglesia, no te quedes solamente con estar en la casa de Dios. Tienes que invertirte en Cristo, invertirte en el cuerpo, invertirte en la casa. ¿Sí? Estar en la casa, recibir la palabra, recibir lo que tiene ese Padre para tu vida. Porque ese Padre tiene conexión eterna, ¿no? Conexión sempiterna de lo que Dios te quiere dar en la tierra, que juró a tus padres. Por ejemplo, le dice a Jacob que juré a Abraham, que juré a Isaac.
te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. O sea que voy a repetir, Dios no está bien solamente en nuestra vida, está bien en los que vienen tras nuestra. Está viendo en los hijos de los hijos de los hijos. ¿Sí o no? Entonces tenemos que crecer en la fe. Tenemos que desarrollar fe. Tenemos que creerle a Dios, creerle a la palabra. Por eso en esta hora que podamos orar al Señor. ¿Sí? Que podamos orar al Señor. Una actitud de entender que Dios nos proveyó casa, padre, hermanos, la común fe, una familia de la fe, para que podamos alcanzar el propósito de Dios. Amén. Y para que podamos cumplir con la demanda de Dios. Lo voy a repetir. Es fácil creerle a Dios, porque todo el mundo le cree. Pero después serle fiel del tema, ¿no? La fidelidad es la que Dios premia. ¿Qué le dijo Dios o Jesús hablando de la parábola de los talentos? ¿Sí? Le dijo, buen siervo y fiel. ¿Sí? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sí? A eso le dijo a dos, de aquellos que habían invertido lo que tenían. ¿Qué invirtieron? El primero invirtió 5 talentos. ¿Sí? Eso es invertir fe. Ese hombre, ese que tenía 5 talentos, tenía una fe quíntuple, vamos a decirle. ¿Sí? ¿Y qué hizo el Señor con ese que tenía 5? Le aumentó 5 más. O sea que tuvo décima fe. Más fe, ¿no? ¿Y qué le dijo a ese? Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, lo mucho te pondré. Y así el que tenía 2. El que tenía 2 tenía 2 niveles de fe. ¿Sí? Y le añadió 2 niveles más. O sea que tuvo 4 niveles de fe. Creció un poco más en la fe por invertir lo que tenía. Diga conmigo, la fe tenemos que invertirle en el Señor, como recién decíamos, en el cuerpo de Cristo. Pero bien que tenía uno, el que tenía una fe minúscula. ¿Qué hizo? Escondió, dice la palabra, ¿no? Escondió esa fe, escondió ese talento, porque dijo, y se justificó cuando el Señor le preguntó qué hizo con eso. Le dijo, bueno, temí porque eres un hombre justo, que esto, que el otro, y que vienes a pedirme lo que me diste, bueno, acá te lo doy. ¿Qué le dio ese que tenía la fe minúscula, o el talento, o el único talento? Le devolvió lo mismo. ¿Sí? Y no fue fiel con lo poco. ¿Y qué le dijo? Quítale el que tiene uno y déselo al que tiene más. Entonces, en la casa de Dios, ¿sí? Tengo que aprender a darme por completo. A invertirme yo en la casa, a invertirme yo en el Señor. ¿Sí? En ser fiel en lo poco. Aunque a mí me parezca que es poco, serle fiel. Porque Dios premia la fidelidad. Dios premia a aquel que se esfuerza en la fidelidad. ¿Sí? El que se esfuerza y espera la promesa. Estos que invirtieron el talento sabían que iban a recibir un galardón. ¿Sí? Porque se mantuvieron fieles. El que se mantiene fiel está confiado. El que se mantiene fiel con el Señor, que es fiel al Señor, Dios le va a añadir más cosas cada día más. ¿Sí? Entonces necesitamos desarrollar fe, necesitamos desarrollar fidelidad, necesitamos ser obedientes a la voz de Dios. Si Dios nos dice, sube a casa, sube a Betel, quédate allí, que allí te voy a hablar y allí te voy a mostrar el propósito, Dios lo va a hacer. Ese es un lugar de luz, no porque estoy yo, sino porque está Cristo. ¿Sí? Dice la palabra que Jesús dijo, ustedes son la luz ¿qué? Del mundo. ¿Sí? Ustedes son la luz del mundo porque están conectados a mí. Y una luz asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Sí o no? Una casa sentada en un monte no se puede esconder. Una luz que está arriba de la mesa alumbra toda la casa. ¿Sí? Pero si escondemos la luz, si escondemos debajo de la mesa la luz, no va a alumbrar la casa. No va a alumbrar el lugar. Entonces, si tenemos fe y crecemos y desarrollamos en el Señor y fidelidad, Dios va a cumplir su propósito con nosotros. Si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá. Si somos fieles en este lugar, Dios nos va a habilitar un lugar más grande.
y va a empezar a añadirse gente. Amén. Así vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Aleluya. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender esta palabra, que podamos procesar en nuestro corazón, porque viene un tiempo donde Dios va a respaldar esta palabra, este momento, este tiempo, ¿sí? Donde mucha gente va a añadirse a esta casa, a esta congregación, ¿sí? Aunque ahí podamos ser pocos, pero si somos fieles, en lo mucho el Señor va a ir añadiendo. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana, este mediodía, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta hora. Padre Santo, bendice esta palabra. Señor, que cada vida que ha recibido esta palabra, Señor amado, pueda entender que no alcanza solamente con creer en Jesucristo, o creer en el Señor, sino que hay que serle fiel. Hay que desarrollar fidelidad, Señor. Obedecer a la palabra, obedecer a lo que tú estás enmarcando en este tiempo, Señor. Y como hijos de fe, como hijos tuyos, Señor, tenemos que estar estableciéndonos en el cuerpo, estableciéndonos en la casa que tú nos has provisto, Señor. Una casa donde proveyiste, Padre, proveíste un lugar donde hay hermanos, hay una familia con fe, para que podamos crecer, desarrollarnos, Señor, en un nivel exponencial, Señor, un nivel de multiplicación en la fe, de desarrollo, Señor, para alcanzar el propósito tuyo, Padre. Así como le mostraste a Jacob, Señor, cuando él subió a Betel, Señor, la casa de Dios, la casa de luz, ahí tú le revelaste, le mostraste su identidad, le mostraste lo que era en ti. Señor, le quitaste la carga pesada de su nombre que estaba en la tierra y le pusiste el nombre profético que portaba sin saberlo, Señor. Pues, Señor amado, tú te quieres revelar en nuestra vida, cambiar nuestra naturaleza en cual el mundo nos ve y empezar a florecer en lo profético que Dios, tú estableciste en nuestra vida, en nuestro espíritu, Señor. Señor, así como le cambiaste el nombre a Jacob y le pusiste el nombre original que tenía al principio, Israel, aleluya. Así lo estás haciendo con nosotros y vas a hacer con nosotros. Señor, tú tienes un nombre profético para nosotros, para que podamos ir, desarrollarlo y crecer y avanzar, Señor, el camino en la fe. Gracias te damos por esta hora, Señor. Bendice este tiempo, bendice esta hora, Padre. Te pedimos perdón si hemos claudicado en la fe, si hemos fallado en fidelidad, si hemos dejado de hacerlo poco para alcanzar niveles mayores, Señor. Si hemos escondido el talento en vez de invertirlo. Señor, ayúdanos a invertirnos cada día más en ti y en tu cuerpo, que es la iglesia. Porque ahí es columna y baluarte, la verdad, la casa de Dios, le dijo Pablo a Timoteo. Sepa conducirte en la casa de Dios, porque es el lugar donde el Dios viviente está, aleluya. Él está presente con su casa, con su pueblo, con la iglesia. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias por esta hora. Gracias por este tiempo. Te damos todo el honor, Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración. Gracias por todo lo que quieras hacer con nuestra vida, con esta casa apostólica Emmanuel Quilmes, Señor. Gracias por la red apostólica Emmanuel, del cual pertenecemos, Señor, y estamos estableciendo tu obra en este lugar, en la provincia de Buenos Aires, para alcanzar todos los territorios que tú nos has prometido, Señor, nuestros padres que debías dar. Gracias, Señor, por esta hora. Bendigo a mis hijos naturales, mis hijos de fe. Señor, que tú levantes, los fortalezcas, Señor, y que puedan alcanzar exponencialmente su crecimiento y estatura en ti. En el poderoso nombre de Jesús. Que cuando abren, Señor, de su boca salgan palabras proféticas, así como Israel después profetizó sobre sus hijos. Bendito es tu nombre, Señor, santo y glorioso. Te damos el honor, la gloria, la alabanza. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia, valga redundancia. Gracias por tu amor. Gracias, papá. Bendice este tiempo. Bendice esta semana. Sorpréndenos en esta semana, Señor, con prosperidad, con abundancia. Pero también que podamos traer a la casa tuya, Señor, otras personas, almas para ti. En el bendito nombre de Jesús. Es un lugar terrible, un lugar de presencia, un lugar donde tú hablas. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Gracias, papá. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.
Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Estamos terminando.